con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. A continuación vamos a dar lectura a nuestro boletín de prensa el día de hoy, para después abrir un espacio para preguntas que quieran hacer de los medios de comunicación. Michoacán, a 10 de diciembre de 2024. A los medios de comunicación, a la opinión pública. Boletín de prensa: el Estado mexicano continúa la política de violar los derechos humanos. Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con motivo de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, donde quedó establecido la obligación de los estados de proteger los derechos humanos. Sin embargo, a pesar que el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Estado mexicano mantiene la misma política heredada del turismo de antaño, que consiste en la sistemática violación a los derechos humanos y una perversa práctica de actuar con profunda demagogia para esta realidad ante la comunidad internacional. Desde la llegada del Partido de Estado Morena a la presidencia de la República, las violaciones a los derechos humanos se han incrementado de tal manera que la violencia de Estado abarca mayores sectores de la población y se ejecuta con mayor saña con la clara intención de mantener el presente régimen por medio de la violencia y el terrorismo de Estado, la represión y el cometido de crímenes de lesa humanidad, de tal manera que las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la prisión y persecución por motivos políticos configuran parte del verdadero rostro del gobierno mexicano. Tan solo en los primeros meses de la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, principal institución que viola los derechos humanos y que es responsable del cometido de crímenes de lesa humanidad, la negativa a remover la figura de la prisión preventiva oficiosa y el aumento del catálogo de delitos que la ameritan, el intento por reformar la Constitución para anular el control de convencionalidad, que en los hechos significa desconocer los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, la disminución del presupuesto en educación y salud en la propuesta del presupuesto de egresos de 2025, la persistencia de la prisión y persecución por motivos políticos en otros casos, confirman que las violaciones a los derechos humanos persisten y que forman parte de la política de gobierno. La situación de los derechos humanos en nuestro país se torna más grave en medida en que la impunidad en beneficio de las fuerzas castrenses, funcionarios gubernamentales, elementos policiales y demás sujetos que actúan bajo la aquiescencia gubernamental permanece incólume, mientras que las víctimas se les guía hacia la revictimización, criminalización y la completa negación al acceso al derecho a la justicia. En lo que refiere a impunidad, los organismos oficiales de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, en los hechos representan un instrumento de simulación y demagogia, pues en lugar de hacer valer su trabajo con dilación, burocratismo y conforme a los intereses de quien se encuentra en el Poder Ejecutivo, avalando así la nefasta política de impunidad hacia quienes violan los derechos humanos y la revictimización hacia las víctimas. En lo que respecta a nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes también somos víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos contra el pueblo, mencionamos los siguientes casos. En Chiapas, el asesinato de su compañero Pablo Gómez Sánchez, el hostigamiento hacia las comunidades de Las Palomas y Las Perlas, la tortura ejercida contra compañeros originarios de Las Perlas y las agresiones paramilitares contra las comunidades de Río Florido y El Carzal, todas ejecutadas por agentes de Estado y sujetos protegidos por la quiescencia que éste les otorga. La opinión número 41/2024 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en torno al caso del preso político Higinio Bustos Navarro, que confirma que el Estado mexicano sí cometió detención arbitraria y violaciones a los derechos humanos contra nuestro compañero.
La revictimización e intimidación de la Fiscalía de Oaxaca hacia los familiares de los revolucionarios detenidos desaparecidos Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Mundo Reyes Amaya. En Michoacán, la impunidad y dilación a favor de funcionarios como la senadora periodista Araceli Saucedo Reyes y el director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, el licenciado Julián Morales Colín, quienes son señalados por su responsabilidad en la represión y tortura contra nuestros compañeros de la colonia Emiliano Zapata en Santa Clara del Cobre. El sistemático desmantelamiento del sistema de salud pública que priva a la población del derecho a la salud y fortalece la privatización del mismo. La persistencia de la persecución política contra el compañero profesor Eduardo Reyes Mesa, la licenciada Noemia Calles Ríos y el profesor Jorge Ceja Ramos, condición bajo la que se les violenta sus derechos, y en el caso del profesor Leobardo, se perfila hacia instancias internacionales en medida que a México se le niega el acceso a la justicia. En todos los casos reina la injusticia y las violaciones a los derechos humanos, donde inclusive tanto funcionarios, jueces y magistrados responsables gozan de impunidad y se llega a premiar su nefasto proceder con dádivas o puestos más elevados para seguir alimentando las ambiciones de escalar en la política burguesa. Asimismo, que hoy Morena y sus aliados políticos, aprovechándose de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lleven a cabo la imposición de reformas que violan los derechos humanos, los lleva a ocupar el lugar de verdugos del pueblo. Es por ello que este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, desde nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, hacemos el llamado al pueblo a defender y ejercer nuestros derechos humanos. Para ello es necesario organizarnos bajo las banderas de la Organización y Lucha Independiente, y como instrumento para hacer valer nuestros derechos, ejercer la protesta en todas sus formas y modalidades es un requisito indispensable y obligatorio. Bajo el presente régimen, las violaciones a los derechos humanos son parte del inherente del mismo, donde se priorizan los intereses de la burguesía sobre los derechos del pueblo. En cambio, bajo el socialismo, los derechos del pueblo son su principal objeto tutelar. Esto nos da la pauta del camino que los oprimidos y explotados debemos de seguir para alcanzar la verdadera justicia. Atentamente, alto a la violencia del Estado, libertad al preso político Higinio Bustos Navarro, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Este es el boletín que damos a conocer el día de hoy. En unos momentos se los podemos compartir también de manera física. Reiterar que el gobierno mexicano, mucho se dice que es respetuoso de los derechos humanos, incluso desde la anterior administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, nosotros hemos observado que continúan las violaciones a los derechos humanos, de hecho son sistemáticas. Por lo tanto, es falso de algunos puntos de vista que se dice que en México hay una crisis en derechos humanos. No hay una crisis, la violación a los derechos humanos es sistemática y continúa aún en la presente administración, la cual pues, también da vistos de que va a permanecer bajo este mismo camino. Abrimos el espacio para quienes quieran hacer preguntas. En el marco de este día. Respecto a la protesta realizada en los derechos humanos fue tanto en la Comisión Nacional y en la Comisión Estatal. Esta fue una forma de exigir justicia y de pedir que no haya impunidad. Nosotros tenemos contemplado, mientras se persistan las injusticias, continuar ejerciendo el derecho a la protesta en sus diferentes formas y modalidades. De esta manera también que continuamos bajo este mismo camino, sobre todo también cuando en el ámbito estatal pues persiste la persecución política en contra del compañero Eduardo Reyes Mesa, y mientras el Estado mexicano también se niega a atender la opinión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, en donde se dice que se debe de liberar por inmediato a los dirigidos. Así como también nosotros continuamos ejerciendo el derecho a la protesta en medida de que la violencia del Estado continúa en el estado de Chiapas
Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan, a los compañeros que también hoy están presentes y los invitamos a estar presentes ante las futuras actividades que podamos desarrollar en el marco de exigencia de solución a nuestra demanda. Les agradecemos mucho y